Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, hoy quiero hablarles sobre la experiencia de estar trabajando con algunas empresas constructoras asesorándolos para lo que ha sido un llamado público que hubo aquí en Uruguay ya hace un par de meses. Ustedes saben, y yo ya lo he dicho, que aquí en Uruguay BIM todavía no es mandatorio, que sí uno entiende que es un punto de inflexión y que es un motor para que BIM funcione, que sea mandatorio, que ayuda muchísimo y que eso lo vemos de la experiencia de otros países en lo que esto ha sido así, pero también creo que hay un camino por recorrer antes de que eso pase, que hay un proceso que aceitar, que tiene que ser paulatino, y yo entiendo que estos proyectos piloto que existen aquí en Uruguay ya desde hace por lo menos 1 año y medio, 2 años, en la medida que evolucionan en las características del llamado y en los procesos, ayudan a mejorar los pliegos y los requerimientos que estos proyectos tienen que tener. Pero también creo que se vienen como estancando en algunas cosas y esto ha hecho particularmente que este llamado último fuera como un filtro y mucha gente quedara afuera de no poder presentarse por las características que tenía el pliego, los requerimientos y el proyecto en particular. Era un proyecto en el cual se pedía en el pliego todo lo referente a la viabilidad de la empresa constructora, no solamente para construir y todas las garantías que se necesitan, sino de trabajar en el desarrollo de todo el proyecto con BIM. Y yo creo que esto fue una gran barrera y una gran dificultad para que muchas empresas pudieran presentarse. Principalmente porque todavía no se hizo el concurso para el proyecto, es decir, no hay un anteproyecto, no hay un diseño, y por lo tanto fue un llamado que, si bien el pliego detallaba determinadas características, habían como varios puntos ciegos. Y claro, en una primera instancia nos contactan estas empresas constructoras pidiéndonos, porque al final era lo que pedía el pliego, un currículum de un coordinador BIM y llenar determinadas planillas y armar además un plan de ejecución BIM prelicitatorio, es decir, de oferta. Después se pedía en una etapa posterior un plan de implementación BIM de contrato. Sin embargo, este plan de implementación BIM de oferta tenía que presentar, en definitiva, como tiene que ser un plan de implementación BIM, una serie de procesos de cómo iba a ser el intercambio de información, de cómo se iba a detallar todo el proceso BIM y también la viabilidad de la empresa que lógicamente iba a estar asesorando y asistiendo y oficiando de consultor BIM para esta empresa constructora que efectivamente iba a construir. Lo cual es bastante loco pensar en solamente llenar documentos a ciegas cuando en realidad esas planillas, esos documentos que se piden, son la consecuencia y la abstracción de una planificación de un proceso de trabajo en el desarrollo de un proyecto. Una planificación que tiene que ser coordinada con esa empresa constructora, una planificación que tiene que ser acordada en los intercambios de información, en las herramientas a utilizar. Entonces, realmente se hace muy difícil poder presentarse a un llamado de estas características queriendo hacer las cosas bien, queriendo proponer un plan que sea serio y que se pueda mantener en el tiempo y que no sea simplemente un oportunismo de presentarme ahora este llamado y después ver cómo lo arreglo y cómo lo puedo cambiar. Y en algunos puntos que voy a detallar voy a caer en la repetición de lo que fue el episodio 74, en donde hablé de las consideraciones que hay que tener en cuenta al analizar un pliego BIM, pero justamente, particularmente en este proyecto, nos dábamos cuenta que había una serie de elementos que este pliego no tenía y que por lo tanto se hacía como muy difícil poder elaborarlo simplemente para detallarlo en un plan de implementación BIM de oferta. Sobre todo porque cuando uno leía el pliego, denotaba que, y la propia referencia al pliego lo decía, ojo, que se hacía muchísima referencia a los documentos del Plan BIM de Chile.
documentos elaborados por BIM Forum Chile, que habla de terminologías que si bien son prácticas y que si bien son aplicables, falta como un conocimiento previo en qué significan o en cómo se pueden aplicar en estos proyectos. Por lo tanto, lo que nos tocó hacer con estas empresas a las que asesoramos para poder presentarnos a este llamado y a este pliego es hacer rápidamente un proceso de capacitación intensivo sobre lo que se estaba pidiendo, tratando de acordar en cómo planificar estos puntos vacíos o estos baches que dejaba el proceso del llamado. Si bien, por ejemplo, estaban claros los requisitos BIM, que es lo que se esperaba de BIM para este proyecto, se pedía BIM para las distintas fases, todas, desde la etapa de construcción hasta la operación y mantenimiento, entregando las builds. Pero claro, faltaban una serie de características en el medio de qué, por ejemplo, se iba a pedir para la parte de operación y mantenimiento en cuanto a requerimientos de información, porque las fases no determinan el requerimiento de información, la fase determina medianamente algunos de los objetivos que se quieren cumplir, pero ese detalle tiene que ser mucho mayor. No sirve de nada que un pliego sea un copio y pego de otros documentos genéricos cuando no se aplica al proyecto en concreto o cuando en realidad existe un documento genérico que habla desde qué es BIM hasta un documento concreto de muy pocas páginas que habla específicamente del proyecto. Por lo tanto, si bien estaban identificados los requerimientos y algunos objetivos, algunos otros no tan claros, el alcance del proyecto dejaba muchas dudas y ahí es cuando evaluamos con las empresas constructoras que hay un riesgo muy grande también en la presentación de este tipo de llamados y yo creo que ahí es donde varias empresas también decidieron bajarse. Si bien los niveles de desarrollo, por ejemplo, en las distintas fases estaban determinados a nivel de nomenclatura y estándares internacionales, a nivel después de cada etapa del proyecto, presentaba algunas incongruencias sobre el detalle de cada uno de los ítems que se tenía que presentar en los entregables. Y por supuesto poder detallar un listado de entregables o de formatos de archivos requeridos en una instancia en la cual no existe un anteproyecto, se hace sumamente difícil y me parece que si bien la intención está, falta como aceitar ese proceso en lo que se quiere y lo que realmente se está pidiendo mucho más allá de pensar desde atrás del escritorio en determinados documentos que hay que presentar. Sí se pueden, por ejemplo, establecer cómo van a ser los procesos de control de calidad de ese modelo, porque puede ser algo genérico independientemente del proyecto, independientemente del modelo y de los entregables, o cómo pueden llegar a ser los requerimientos de coordinación, cómo se va a trabajar con esa empresa constructora, pero comprender las expectativas entonces de la entrega y de los resultados que se esperan, incluyendo fechas límite, plazos y demás, se hace un poco difícil. Entonces, lamento muchísimo que este tipo de llamados con la mejor intención, pero que tienen todavía algunas falencias en el proceso, terminen siendo un filtro para poder presentarse a llamados y que sea competitivo para todos y no solamente para unos pocos. Me parece que hay mucho todavía por trabajar en cuanto a capacitación general. Me parece que la experiencia de otros países también ha dado a conocer que tienen que existir capacitaciones a nivel público y gratuito y no solamente un taller de pago. Un taller de pago que además, por ser único, tendría que estar muy bien armado y establecido y traído a un contexto local y eso no está pasando. Entonces, falta mucho camino por recorrer. Por supuesto, desde MDT Arquitectura estamos para asesorar, para brindar toda la ayuda a las empresas que necesitan dentro de lo posible y acompañar en este proceso con las dificultades incluso que este llamado tiene. Pero bueno, hay determinados aspectos que hay que tener en cuenta al momento de armar un pliego, también de poder responder a ese pliego. Muchas veces que esté muy estructurado en cuanto a los formatos de los documentos que se van a presentar como planillas, llenando una serie de información, hace que no se pueda establecer por escrito cómo se va a cumplir con todo lo que posiblemente pueda hacer falta y se pueda llegar a necesitar en una suposición. Y si lo detalláramos en un pliego BIM de oferta, sería un documento inabarcable. Así que esperemos que estos procesos sirvan para reflexionar, para mejorar y para pensar en el futuro del trabajo con BIM en Uruguay en los proyectos públicos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM.
Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.